Comenzar cierto el estudio de hoy, lunes, cambiamos el estudio, cambiamos el día porque, como ya le explicaba a la mayoría, me cambiaron los días de clase y tengo clase los días martes y los días jueves, así que vamos a empezar a hacer los estudios los días lunes en la tarde y si es que hubiera alguna complicación del día lunes vamos a alternar o miércoles o viernes en la tardecita, quizá un poquito más temprano, ahí vamos a ir viendo. Pero hoy día vamos a retomar el tema del libro de Juan. La semana pasada quedamos y se dio bien bueno el tema, se dio bueno porque compartimos acerca de la adoración de María, ¿cierto? De cómo derrama el perfume, cómo entregó lo más preciado que tenía. Y se dio algo bien bonito, ¿cierto? De que todos pudieron aportar su visión, la visión de cómo, ¿cierto? Fue preciado y fue considerado eh, agradable al Señor, el sacrificio que ella hizo, cómo se postró, se humilló, y en verdad que quedó registrado, ¿cierto? Quedó registrado eso hasta el día de hoy, una enseñanza para nosotros. Hoy día vamos a compartir casi lo último de Lázaro, ya terminaríamos hoy día con un poco el tema de Lázaro, y vamos a hablar de un tema bien importante que a veces no entendemos mucho el contexto de la entrada triunfal. Vamos a tratar de llegar hasta ahí, hasta la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y vamos a ver que si bien nosotros sabemos que se recibió ahí, vamos a ver que hay algo bien profundo en la escritura acerca de la entrada triunfal de Jesús, cómo los judíos en cierta forma lo reconocen, lo proclaman como el Mesías. Y a los pocos días luego vemos cómo Jesús es rechazado y crucificado. Así que vamos a compartir todo eso el día de hoy, pero vamos a comenzar, ¿cierto? Antes que todo, orando. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos bendiga, que estos tiempos que compartimos, que estos tiempos que dedicamos para estudiar, pueda ser un tiempo de mucha bendición para todos nosotros, porque todos somos enseñados por el Señor, por su Espíritu, y la palabra siempre trae una bendición para nuestra vida. Así que le invito a orar y vamos a decirle al Señor que este tiempo sea un tiempo provechoso de bendición. Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde, Dios mío, por poder estar juntos, por poder comenzar una semana, Señor, en tu nombre. Gracias porque, Dios mío, hasta aquí tú nos has tenido, Señor, con vida, con salud, lo has tenido bendecido, Señor. Y queremos agradecerte por todo lo que tú has puesto sobre nosotros, Señor, todo lo que tú has dado, Señor, a nuestras vidas, Dios mío, todo lo que tú nos has bendecido. Señor, somos deudores, Señor, a ti, todo te lo debemos a ti, Señor, todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestro sustento, nuestros hogares, todo te lo debemos a ti, Señor. Somos deudores y solamente podemos pagarte con el hecho de acercarnos y servirte, tratar de servirte fielmente. Señor, entregamos todas nuestras cargas, entregamos nuestro cansancio y todo lo que quizás nos aqueja como hombres, Señor, y también creemos que en tu presencia hay fortaleza, Señor, en tu presencia hay sanidad y ánimo, Señor, y hay una bendición, que tu paz, que es perfecta, Señor, venga sobre nosotros y que tu palabra pueda fluir. Tu palabra dice que tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado y nosotros confiamos en ti. Dedicamos este tiempo, esta hora, este tiempo, Señor, a estudiar tu palabra, Señor, y te rogamos que tu bendición pueda fluir sobre nosotros, podamos ser bendecidos, podamos ser ministrados por el poder de tu palabra. Creemos con todo el corazón de que siempre que nos acercamos, nos reunimos alrededor de tu palabra nos enriquece, nos bendice. Gracias por este tiempo que podamos dedicar, Señor, y que tu presencia y tu Espíritu Santo nos bendiga y nos visite de una manera especial. Ponemos todo lo que somos bajo la planta de tus pies y te pedimos que sea tu Espíritu el que se mueva en medio de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a ir al libro de Juan, capítulo 12. Vamos a comenzar en el versículo 9. Vamos a leer del versículo 9 Vamos a tratar de llegar hasta el versículo 18 para que podamos cerrar, ¿cierto? Estos dos temas, el complot contra Lázaro y la entrada triunfal, o la entrada, ¿cierto? La entrada de Jesús a Jerusalén. Así que vamos a hacer como siempre, vamos leyendo de dos versículos hasta leer, del versículo 9 hasta llegar al versículo 18. Y luego vamos analizando de manera detallada, ¿sí? ¿Cierto? Versículo por versículo. Así que algún hermano que pueda compartir o leer
¿cierto? El 9 hasta el 10 y así seguimos. Ya. Juan capítulo 12, versículos 9 y 10. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, y no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Amén. El siguiente día grande. De nuevo, pastor. El siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Amén. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Amén. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Amén. El versículo 18 dice, ¿cómo dice Elisa? Dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Amén. Bueno, primero, ¿cierto? Vemos cómo después de que todo esto es continuo, ¿cierto? Aquí el capítulo 12 todo lo que se va dando es continuo. La semana antepasada terminamos con la fiesta que esta familia, ¿cierto? En Betania le prepara a Jesús, ¿cierto? En la casa de Simón el leproso y luego luego el versículo 9 continúa con esa historia. Ya se cree que al siguiente día, dice el versículo 12, pero dice que gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí. ¿Que estaba allí dónde? Que estaba en Betania, ¿cierto? Que había celebrado una cena con la familia de Lázaro y que estaba ya que estaba cerca de Jerusalén. Dice que vinieron allí, dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Se dio que, y recordemos un poquito que en este capítulo, ¿cierto? Jesús está a una semana, ¿cierto? De la Pascua, están cerca de 6 días antes de la Pascua cuando está relatando esto el libro de Juan. Y la Pascua era una fiesta, como hemos compartido en más de una ocasión, era una fiesta donde todos los judíos tenían que subir a Jerusalén. Era una fiesta, una de las 3 fiestas solemnes donde todos hacían la peregrinación, todos iban a Jerusalén a celebrar ahí la Pascua. Entonces pasó que como todo y mucho, y tiene que haber sido el milagro de Lázaro algo tan potente, algo tan grande, que la fama de Jesús se difundió por todo Israel, por todo Judá, por todo Israel completo. Entonces, cuando suben todos los judíos a Jerusalén, empezaron a ir a Betania porque supieron que él estaba ahí. Y fueron a Betania a escuchar. Yo creo que había, o sea, para nadie era ajeno, ¿cierto?, el ministerio de Jesús, o para nadie era ajeno este hombre que se había levantado con tantas señales, con tantos prodigios, con tanto poder en su mensaje. Y para ellos quizá era como una novedad, todos querían escuchar, todos querían ver a Jesús. Pero aquí dice algo bien importante, que no solo venían para ver a Jesús, no solo venían por su causa, sino que también porque muchos querían ver a Lázaro, ¿cierto? Muchos querían ver a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Muchos querían verlo, muchos querían ver si efectivamente estaba vivo nuevamente, si efectivamente Jesús lo había resucitado. El versículo de Dios dice: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Si ya hemos compartido, ¿cierto?, en estudios anteriores,
de que los judíos, los líderes religiosos, los principales sacerdotes y todos los que componían el Sanedrín ya habían resuelto matar a Jesús, ¿cierto? Ya habían dispuesto su corazón para matarlo, ya no podían contra él, por lo tanto lo iban a quitar por la fuerza, y habían preparado todo un complot para matar a Jesús. Pero ahora no solo que querían dar muerte a Jesús, ya no solo querían matar al maestro, sino que también estaban conspirando, ¿cierto? Estaban acordando también matar a Lázaro. También estaban preparando, ¿cierto?, la muerte de Lázaro. Vamos a ver unos versículos, ¿cierto?, rapidito. Juan 7:32 y Juan 11:57. Ahí vemos cómo los principales sacerdotes y los fariseos y todos los líderes religiosos de la época y los alguaciles estaban preparando, ¿cierto?, y estaban ya dispuestos a matar a Jesús. Juan 7:32 y Juan 11:57. Estos son versículos que hemos analizado, pero Juan 7:32. Sí. Juan 7:32. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Desde que Jesús resucita, ¿cierto? Desde que Jesús sanó al ciego de nacimiento, ellos habían dispuesto matar a Jesús. Y aquí en el capítulo 7 del versículo 32 ya habían acordado con los alguaciles que le prendiese. ¿Se acuerdan que Jesús está compartiendo en la fiesta y alza la voz y habla acerca de que yo soy el agua que salta para vida eterna, yo soy el que tiene sed, venga a mí beba? Y aunque muchos de los alguaciles querían apresarle, dice que él paseó por en medio de ellos y no lo reconocieron. Entonces no había llegado su hora, pero ya habían dispuesto en su corazón matarlo. Juan 11:57. Amén. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que lo prendiesen. Para que le prendiesen, para que lo apresaran, ¿cierto? Y esa era la orden de los principales, ciertos sacerdotes y de los fariseos, los saduceos, todos habían formado un complot para prender a Jesús, pero vemos aquí que la multitud no obedecía el mandato de los religiosos, porque todos querían ver a Jesús, y no solo para delatarlos, no para entregarnos, no para que lo prendiesen, sino para escuchar lo que Jesús hablaba, para ver sus señales, para ver sus prodigios, y la gente quedaba sorprendida por lo que Jesús hablaba, por lo que Jesús hacía. Era tremendo, pero dice que muchos empezaron a venir, ¿cierto?, para ver cómo Jesús había levantado a Lázaro, cómo Jesús había sanado, resucitado a este hombre, y también muchos de los religiosos querían ver si efectivamente este hombre había sido resucitado. Y aquí se forma un conflicto, porque los líderes religiosos se dividían en dos bandos, como podríamos decirlo, ¿cierto? Habían dos líderes religiosos, como políticamente hablando, estaban los fariseos y estaban los saduceos. Los fariseos creían en la resurrección. Los fariseos eran apegados y creían en la resurrección, creían en el cielo, creían en el rey, creían en todas esas cosas, ¿cierto?, acerca de la resurrección. Pero ahí se formaba un conflicto, porque los saduceos no creían en la resurrección, no creían en que los muertos resucitaban. Entonces también muchos de los saduceos querían venir y ver a Lázaro y ver si efectivamente había estado muerto. Otros decían que era un engaño, que era una farsa. Y muchos querían ver, ¿cierto?, cómo este hombre que había estado muerto, ¿cierto?, había resucitado. Dice, otra importante causa que movía a los sacerdotes contra Lázaro es que los saduceos no creían en la resurrección. Y el resucitado era una evidencia visible que contradecía aquella mentira en la que ellos instruían al pueblo. Entonces ellos no aguantaban, como diríamos, la rabia, que toda la doctrina que ellos tenían de que no había resurrección quedaba por tierra al ver que un hombre había sido resucitado. Y eso lo vemos en el libro de Marcos capítulo 12, versículo 18. Entonces vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo,
Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Versículo 19. Ese es el 19. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Sí, ¿qué es lo que pasa aquí? Como los saduceos no creían en la resurrección, aquí vienen los saduceos como buscando encontrar una caída en Jesús, una caída, un error en él, y le empiezan a hacer una pregunta. Esto está en Mateo 22:33, en Marcos 12:18 y en Lucas 20:27. Está la misma enseñanza. ¿Qué es lo que ocurre? Vienen a Jesús y le dicen, maestro, nuestro Moisés, nuestro rabino Moisés, ¿cierto? Nos enseñó que si algún hombre se casaba una mujer y moría antes de darle descendencia, tenía que venir la ley que se llamaba la ley del Goel, ¿cierto? La ley de la restauración. La ley no era, eso hablaba de la ley del sustituto, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasaba? Era tan importante que la memoria del difunto no quedara borrada de Israel, era tan importante que todo, ¿cierto? Las personas, todos los hombres pudieran tener descendencia y así su memoria fuera recordada en los tiempos que cuando se casaba un hombre con una mujer y este no tenía hijo, si este moría antes de tener hijo, el hermano mayor, ¿cierto? El hermano venía y redimía al difunto. ¿Qué quiere decir esto? Que él tomaba a la mujer del difunto, se allegaba a ella, tenía un hijo y el hijo que nacía no era un hijo propio del hermano, no era hijo del hermano, sino que este era hijo del difunto. Y así no era borrar la memoria del difunto, sino que seguía teniendo descendencia. Eso se llama la ley del Goel, está escrito en el libro de Levítico y habla acerca de eso. La ley de la redención. ¿Se acuerdan de la historia de Noemí y todo lo que sucede? Bueno, aquí lo que le plantean los saduceos es que le dicen, nuestro rabino Moisés nos enseñó acerca de esto. ¿Qué pasa si es que un hombre se casa con una mujer y no tiene hijo y muere? Y luego viene el hermano y viene a redimirlo y nuevamente se casa con la mujer y nuevamente muere. Y así le habla 7 veces. 7 hijos, ¿cierto? 7 hermanos. Y le dicen esto a Jesús. Ahora, cuando sea la resurrección, así le dicen los saduceos, cuando sea el tiempo de la resurrección y todos resuciten, ¿de quién va a ser mujer de esta? Tiene 7 esposos, ¿de quién va a ser el esposo de esta? Y ahí Jesús viene, se levanta y dice, ustedes fallan porque ignoran la escritura, esto no es así. Cuando venga el tiempo de la resurrección, donde tendremos un cuerpo glorificado, los hombres no se casarán ni se darán en casamiento. Ustedes erran ignorando la escritura, ignorando acerca de lo que Moisés mismo le enseñó. ¿Acaso no dice la escritura y habla acerca del pueblo de Israel que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y todo ello, aunque eran muertos, ¿cierto? Lo que Jesús le enseña eso. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Le enseña eso acerca de la eternidad. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y si dice que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, habla de que ellos no están muertos, sino que duermen, ¿cierto? Y en el tiempo de la resurrección resucitarán y tendrán, ¿cierto?, un cuerpo glorificado. Pero así le enseña acerca de la doctrina. Y dice que muchos se maravillaban y admiraban la doctrina, la enseñanza, la elocuencia que él tenía. Y no podían confrontarlo, ¿cierto? Hay un versículo que está en el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 8. Hechos 23, versículo 8. Aquí vemos al apóstol Pablo exponiendo algo que en cierta forma le convenía y genera un conflicto entre los saduceos y los fariseos. Sí. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Y el versículo siguiente. Y hubo un gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían, diciendo, ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Claro, entonces, ¿qué es lo que empieza a hacer el apóstol Pablo aquí?
Dice entonces Pablo, notando que una parte de ellos era saduceo, el versículo 6, y otra era fariseo, alzó la voz en el concilio y dijo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y la resurrección de los muertos se me juzga. Empieza a hablar y empieza como a irse a su bando, empieza a usar esto con sabiduría. Y empieza a irse en contra de los saduceos, empieza a decirle: me están juzgando por predicar de la resurrección, por hablar de uno que resucitó, hablando acerca del Mesías, de Jesucristo que había resucitado. Y empieza a hablar: yo soy fariseo, hijo de fariseo. En otra parte dice que él fue, ¿cierto? Y él se pone como ejemplo, criado a los pies de Gamaliel, instruido a los pies de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, ¿cierto? Celoso de la ley. Pero aquí empieza a usar esto, ¿cierto, varón hermano? Yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza de la resurrección de los muertos se me juzga. Por esto, porque hablo acerca de uno que resucitó. Cuando dijo esto, se propuso disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Pero los fariseos afirman, o sea, creen estas cosas. Y hubo un gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían diciendo: ningún mal hemos hallado en este hombre, que ni un espíritu, que si un espíritu le ha hablado, un ángel, no resistamos a Dios. Como que en este versículo Pablo busca el respaldo de los fariseos y lo obtuvo. Y ellos no querían juzgarlo, sino que querían liberarlo, ¿cierto? A pesar de que él hablaba acerca de Jesucristo el resucitado. Pero ¿qué es lo que queremos exponer con esto? Que cuando decimos que muchos venían, y no venían solo para ver a Jesús, querían venir para ver a Lázaro, y también querían formar un complot para matarlo, porque ellos resistían la opción de que hubiera resurrección. Ellos negaban la posibilidad de que alguien pudiera resucitar. Y entonces dice: pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro también, ¿cierto? También a ellos empezaron a proponerse ya no solo matar a Jesús, sino que también matar a Lázaro. Y hay un versículo que está en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Pablo también hablando acerca de la persecución, ¿cierto? De la persecución a los que viven piadosamente, a los que siguen a Jesús. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Capítulo 3, versículo 12. Amén. Y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Amén, ¿cierto? Hablando... Sí. ¿Cómo dice el siguiente versículo, pastora? Mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Amén. Entonces aquí habla acerca de eso, de que dice que y también los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y vemos que el apóstol Pablo fue mismo víctima de todo esto, como la persecución que se levanta, ¿cierto?, después de la muerte de Esteban. Y vemos también que cuando hay gente que es piadosa, gente que busca al Señor, siempre se levantará oposición. Y sobre todo la oposición que vivieron estos primeros cristianos de la iglesia primitiva, cómo fueron perseguidos. Y aquí vemos como Lázaro también empezó a ser perseguido por haber sido un hombre resucitado. Cuando hay alguien en el cual Dios hace algo y se glorifica, muchas veces se levantará oposición, porque el enemigo no le gusta que haya gente que quizá testifique, porque si bien, como decimos, muchos venían porque querían ver a Jesús, pero muchos también, multitudes, vinieron porque querían ver a Lázaro, y a causa de esto muchos le creyeron, muchos siguieron a Jesús, muchos se acercaron a él por el milagro que Jesús había hecho en él. El mismo versículo 11 del capítulo 12 de Juan, si volvemos a Juan capítulo 12, el versículo 11 habla acerca de eso. Dice: porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Se apartaban, se separaban ¿de quién? De los fariseos, de estas líneas bien estrictas, de los fariseos, los saduceos, se separaban de la religiosidad extrema judía y creían en Jesús. Muchos de los judíos, ¿cierto?, se apartaron y empezaron a creer en lo que Jesús hablaba. Entonces es tremendo, y siempre se levantará oposición cuando hay gente que quiere testificar, cuando hay gente que proyecta la imagen de Dios, cuando hay gente que Dios ha levantado,
¿cierto? Con un propósito, con el propósito de bendecir, con el propósito de mostrar su gloria en alguien, siempre se va a levantar una oposición. Porque si hay algo que el enemigo quiere, ¿cierto? Es que nosotros quizás nos callemos. ¿Se acuerdan cuando ahí meten a Pablo y a Silas en la cárcel y ellos ahí cantaban corito? O cuando Pedro, ¿cierto? También es encarcelado. ¿Qué es lo que decían ellos? No podemos dejar de hablar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar tocante a lo que hemos visto, lo que hemos oído. ¿Cierto? Podemos, siempre yo digo esto, alguien puede vivir por una mentira, pero nadie quiere sufrir por causa de una mentira. Ellos no podían dejar de decir, ni de proyectar, ni de hablar, ni de testificar lo que habían visto al Cristo y al Cristo resucitado. Aquí no le importaba a Lázaro si querían matarlo o no. Jesús tenía el poder de levantarlo nuevamente. Gloria al Señor. Sí que es tremendo. Dice que desde ese día dispusieron matar a Lázaro. Vamos al versículo 12. ¿Cierto? Dice Jesús en Jerusalén, la entrada de Jerusalén. Versículo 12 dice, el siguiente día, ¿cierto? Hablamos de que Jesús comparte el Shabbat, ¿cierto? Con ellos, hace la cena, ya el siguiente día debería ser el día domingo, parte la semana, ¿cierto? Y el siguiente día dice, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Entonces el versículo 12 dice esto, dice el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, como decimos, ¿a qué fiesta? Venían a celebrar la Pascua, el Pesaj. Todos, de todas las tribus, de todos los lugares que estuvieron, no de todas las tribus, porque estaban solamente la tribu de Judá y de Benjamín, ¿cierto? De todos los lugares que estuvieran en Israel, subían a Jerusalén, al templo, ¿cierto? Recordemos que en el tiempo de Jesús estaba el templo de Jerusalén. Todos subían al templo a celebrar la fiesta, ¿cierto? La fiesta de Pesaj. Y cuando escucharon de que Jesús estaba en Betania, la ciudad al lado de Jerusalén, y que iba a subir también a Jerusalén, muchos empezaron a querer ver a Jesús. Y pasa esto, que cuando Jesús empieza a entrar en Jerusalén, dice que muchos tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, ¿cierto? Gritaban, cantaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Es tremendo esto que ocurre, porque este Hosana era parte de la celebración que los judíos hacían. En cada fiesta ellos celebraban y levantaban un cántico. La palabra Hosana en el hebreo es, se la digo al tiro, es Oshiana, ¿cierto? Oshiana. Y lo que habla es, esta palabra significa sálvanos, por favor, sálvanos ahora. Oshiana, ¿cierto? Habla de sálvanos, sálvanos por favor, sálvanos ahora. Y esto era un rito que los judíos celebraban todos los años, ¿cierto? En las tres fiestas de peregrinación. La celebraban en el Pesaj, la celebraban en la fiesta de los tabernáculos y la celebraban también en la fiesta de Sukkot, y ellos levantaban cánticos, ¿cierto? Levantaban cánticos alabando al Señor. También en la fiesta, ¿cierto? De Shavuot, que era la fiesta de las cosechas, ¿cierto? En estas tres fiestas ellos se levantaban y celebraban esta fiesta y levantaban un cántico. Esto era el Hoshiana, ¿cierto? Y tiene otro nombre. Este cántico que ellos hacían. Le llamaban en la fiesta de Sukkot, le llamaban Lulab. Y lo que hacían, cuando ellos levantaban en la fiesta de Sukkot, ellos hacían tabernáculos. ¿Se acuerdan que hablamos acerca de la fiesta de Sukkot? Ellos sacaban, salían de sus casas y hacían tiendas. Las tiendas las hacían con madera y cubrían el techo, ¿cierto? Con ciertas ramas. Cada rama tenía un significado. Esta rama, había una que era una rama de palmera, una rama que era como de un limón, una rama que era de olivo, pero eran 4 especies de ramas. Y ellos juntaban esta rama, iban al templo y movían esta unión de las ramas que le llamaban lulab.
y las movían en los 4 sentidos, en los 4 puntos cardinales, y empezaban a levantar un cántico. El cántico está tomado del Salmo 118, versículo 25. Busque el Salmo 128, versículo 25. El Salmo 128 me llega hasta el versículo 6. No, el Salmo 125. Espérame. Espérame. Salmo 118, versículo 25. Ah, perdón. Salmo 118, versículo 25. 118, 25. Amén. Dice, en el nombre del Señor: oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Eso es lo que ellos cantaban en estas 3 fiestas. Las ramas eran unas ramas de un árbol que se llamaba etrop, eran ramas de palmera, unas ramas de un árbol frondoso que se llamaba jadacín, y ramas de sauce. Ellos tomaban estas 3 ramas y ese cántico, ese salmo que acaba de leer mi hermana, ¿cierto? Ese que decía, ¿cómo decía, hermana Lisette? Oh Jehová, sálvanos. Ahora te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Ese era un cántico que ellos levantaban, y era desde el Salmo 13 hasta el 18, pero el más que levantaban, ¿cierto?, era esto. También cantaban ese salmo que dice, alzado puerta eterna y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Y hacían estos cánticos alzando y moviendo este conjunto de ramas, este conjunto de palmeras. Y cuando ellos alzaban estas ramas y levantaban estos cánticos en esta fiesta, lo que estaban diciendo es, ven Mesías ahora, ven Mesías, queremos que nos salve, ven ahora, Amén. te necesitamos ahora. Y pasa algo sobrenatural, porque cuando Jesús entra en Jerusalén y al ver las señales que Jesús hacía, no es que ellos empezaron a decir Hosana, Hosana, nosotros decimos Hosana en la altura y lo cantamos, pero ellos empiezan a hacer este cántico que hacían cada año reconociendo que Jesús era el Mesías, reconociendo que Él era el Cristo, que Él era el ungido, que Él era el Rey de Israel, y empiezan a recibir a Jesús con estas palmeras, ¿cierto? Y alzándolo y moviéndolo. Había, como diríamos nosotros, un tremendo avivamiento. Ellos estaban proclamando que Jesús estaba entrando en Jerusalén y que estaba cumpliendo la palabra, que estaba cumpliendo la profecía, que efectivamente Él era el Mesías de Israel, el Mesías esperado. Es tremendo. Miren en el libro de Mateo capítulo 21, versículo 9, dice que el pueblo, ¿cómo dice? Dice, busquémoslo, Mateo 21, versículo 9. Leamos del versículo 8. Dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, echaban sus talidas en el suelo para que Jesús pasara. Y otros cortaron ramas de árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo, Hosanna, ¿cierto? Sálvanos, sálvanos Mesías, sálvanos ahora, te necesitamos, sálvanos al Hijo de David. Sálvanos ahora, sálvanos. Cuando Jesús empieza a entrar, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Eterno, bendito el enviado del Dios Todopoderoso. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta, el Mesías, Jesús de Nazaret. Tremendo, porque
en cierta forma, al ver las señales, lo que Jesús había hecho, cómo había resucitado a Lázaro, cómo había hecho tantas señales, estaban proclamando que Jesús era el Mesías, levantando, ¿cierto?, estas ramas, estos lules, ¿cierto?, y proclamando y citando el Salmo que todos los años cantaban, proclamando que el Mesías vendría a salvarlo. Estaban diciendo, esa palabra se está cumpliendo ahora. Este que está aquí es verdaderamente el Mesías. Y aunque lo proclaman, y aunque quizá estaban ahí adorándolo, estaban ahí proclamándolo, se estaba cumpliendo la escritura. Mire, leamos, y hemos estudiado este versículo antes, Zacarías capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9, versículo 9. ¿Cómo dice Elisa? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén, cierto, se estaba cumpliendo esta palabra. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo, cierto, Sadik, justo, Salvador, Yeshua, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Salmo 24, del 7 al 10. Salmo 24 del 7 al 10. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Amén. Salmo, el mismo salmo que leía mi hermana Alicia delante, el Salmo 118, versículo 25-26. Dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. ¿Cierto? Y Isaías capítulo 62, versículo 11. Dice aquí que Jehová hizo oír hasta lo postero de la tierra, decir a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su galardón con él, y delante de él su recompensa. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Así proclamaron ellos. Isaías 62, por si no lo había notado. Entonces vemos que todas estas palabras proféticas que habían sido anunciadas se cumplen en esta entrada triunfal, donde el pueblo proclama, ¿cierto? Oshiana, ¿cierto? Ven, sálvanos, por favor, sálvanos, Mesías, sálvanos ahora. Y mientras ellos iban, ¿cierto? Quizás alabando, proclamando, Jesús empieza a hacer su entrada triunfal, ¿cierto? Y pueden ellos poner todo lo que ellos tenían, quizás su manto y todo, y con gran alegría, ¿cierto? Empiezan a proclamar cuando Jesús empieza a entrar en Jerusalén. Sigamos leyendo, volvemos al libro de Juan, capítulo 12. Dice versículo 14, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. ¿Cierto? Ahí se cumple la palabra que leíamos recién en Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Pero también Juan no habla mucho, no da mucho detalle acerca de esto, ¿cierto? De cómo Jesús entra en Jerusalén sentado sobre un pollino de asna. Pero pasa algo sobrenatural también ahí. Mire, veámoslo en el libro de Mateo capítulo 21 del 1 al 4. Mateo capítulo 21 del 1 al 4.
Amén. Amén. Del 1 al 4. Sí. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfage, el monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Claro, cuando dice, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene, a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino de asno, hijo de animal de carga. ¿Cierto? Tremendo lo que ocurre aquí, y Juan en cierta forma se enfoca en lo principal, en lo importante, no quiere llamar la atención, no quiere ningún dato que pueda sacar del centro, ¿cierto?, la atención del que está oyéndolo. Pero aquí Mateo da el contexto, da la clave de cómo fue que sucedió que Jesús entrara sentado sobre un pollino de asno, y vemos el poder, el conocimiento, vemos la omnisciencia de Jesús. Dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfage, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndole: id a la aldea que estaba enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. ¿Qué es lo que habla un pollino? Que era un hijo de asna, ¿cierto? Un asno, como diríamos, nuevo, un pollino, ¿cierto? Un burrito que todavía no ha sido montado. Y esa era lo importante, que este era un asno nuevo, un asno que nadie había montado. Y en cierta forma que Jesús había preparado para ese día. Entonces dicen, desatadla y traédmela. Si alguien nos dijera algo, decir, el Señor lo necesita, y luego los enviará. Muchos piensan que pudo haber estado acordado, que Jesús pudo haber tenido un acuerdo con la aldea del frente o con los dueños de los asnos, pero nosotros, yo creo que esto fue el conocimiento sobrenatural que Jesús tenía de todas las situaciones. Como Jesús sabía que en ese momento, ese preciso momento, quizás los discípulos iban a llegar ahí, iba a haber una asna y también iba a estar el hijo del asna, ¿cierto?, ahí amarrado junto a ella. Y quizá solamente le dice, el Señor lo necesita, luego lo traerá. Vemos aquí el conocimiento sobrenatural de Jesús, y que todo lo que él había dicho, todo lo que él había quizás preparado. Y entonces vemos que se cumple todo lo que Jesús manda a estos 2 discípulos. Ellos vuelven con este pollino de asno, y vemos también sobrenatural un asno, un animal nuevo que nunca había sido montado. No es tan fácil que se deje montar, pero vemos aquí que Jesús pudo entrar sobre él. Dice también en el libro de Marcos que sus discípulos pusieron sus mantos, sus talitas ahí sobre el animal, y Jesús se sentó y entró en este pollino de asno cumpliendo lo que estaba escrito. Jesús conoce todas las cosas sobrenaturalmente porque Él es Dios encarnado, su omnisciencia, Él es todopoderoso, conoce todas las cosas, y estaba ahí quizá preparando este minuto para la entrada que Él tenía que hacer en Jerusalén. Y dice que todo esto aconteció, como dice aquí Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿cierto? Cuando dijo, decida la hija, he aquí tu rey viene a ti, manso y humilde, sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Hemos también enseñado y hemos compartido anteriormente que cuando el rey entraba en una actitud de paz, venía montado sobre un asno. Cuando el rey venía en una actitud de guerra, venía montado sobre un caballo blanco. Pero aquí Jesús entra en Jerusalén proclamando un tiempo de paz, proclamando un tiempo de bendición, proclamando que la salvación estaba para ellos, estaba para manifestarse, estaba lo que ellos necesitaban, estaba pronto a ocurrir, estaba pronto a ocurrir. Estaba a pocos días de que la salvación viniera, y no solamente para ellos que proclamaban Hosanna, ¿cierto? Hosanna, ¿cierto? Señor, sálvanos ahora. La salvación estaba próxima a ocurrir, y no solamente para este pueblo judío, sino para todo aquel que quisiera recibirle, todo aquel que quisiera aceptarle. La salvación no solamente para
un pueblo específico, sino que para todo aquel que le recibiera. Tremendo lo que ocurre cuando Jesús entra, ¿cierto?, sentado sobre el pollino de asno y se cumple la escritura. Volvemos al capítulo 12, versículo 16. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había dicho, de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. ¿Qué es lo que ocurre? Que mientras está pasando esto y mientras ellos ven que Jesús va montando, ¿cierto?, sobre un asno o sobre un pollino de asno, los discípulos no tenían conocimiento, los discípulos no eran gente religiosa, los discípulos no eran gente capaz, los discípulos no venían de una escuela rabínica, eran gente común y corriente. Como compartíamos en estudios anteriores también, en algún momento del estudio los mandaron para la casa a aprender un oficio paterno. Entonces no eran gente letrada, no eran gente de la Torá, no conocían las profecías. Si bien los judíos tienen un conocimiento amplio, lo que más se les transmite es la Torá, los primeros 5 capítulos, los primeros 5 libros de la Biblia, pero el Antiguo Testamento no lo manejan. No lo leen tanto, no lo practican, no tienen un conocimiento tan pleno del Antiguo Testamento. Conocen más la Torá, los 5 primeros libros. Entonces los discípulos de Jesús no entendían, porque lo más probable es que no hayan escuchado, no hayan leído todas estas profecías que hablaban acerca de la entrada de Jesús en Jerusalén o la entrada del Mesías en Jerusalén. Pero lo que ocurre es poderoso, porque dice que cuando Jesús fue glorificado, entonces ellos se acordaron. Cuando Jesús resucitó, cuando ellos vieron a Jesús resucitado, se acordaron y de cómo él le había compartido la palabra, cómo le había enseñado todas las cosas, y ahí venía luz sobre ellos. Es tremendo eso, que quizás los ojos de ellos hasta ahí estaban velados, pero cuando Jesús se resucita, cuando Jesús y ellos lo ven glorificado, ¿cierto? Entonces se acuerdan de todas las cosas que estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho, dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Todo esto lo relata y lo escribe Juan como un testigo ocular de todos estos acontecimientos, y aunque ellos no entendían, sí pudieron entender cuando Jesús fue glorificado. Versículo 18 dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta tremenda señal, esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él, ¿cierto? Ellos ya decían, ya no podemos batallar con esto ya no podemos pararlo. Miren cómo la multitud le sigue, miren cómo la gente se va tras de él, miren cómo la gente lo recibe, miren cómo alardean y lo proclaman, el Mesías, el Cristo, el Rey de los judíos, gloria al Señor. Era tremendo, ellos no podían parar lo que Jesús estaba haciendo, nadie podía hacerle frente porque la gloria de Dios estaba sobre él. Y muchos testificaban, muchos hablaban, muchos creyeron por lo que Jesús hizo en la vida de Lázaro, cómo este milagro recorrió todo Israel, y todos los que quizás escucharon acerca de esto, todos los que vieron, todos los que estaban presentes, fueron impactados por el poder de Dios. La única forma que ellos tenían de poder parar esto, cómo ellos pensaban que esto se iba a terminar, era matando al Mesías. Lo único que tenemos, la única alternativa que tenemos es matarlo. Ellos pensaron que el día que ellos crucificaran o mataran a Jesús, esto se iba a detener. Sin embargo, esto fue incrementándose hasta el día de hoy, ¿cierto? Aunque, como decía Jesús mismo enseñando acerca de su muerte, si la semilla no muere, no puede dar fruto, ¿cierto? Si la semilla no muere primero, no puede dar fruto. Y también cuando se levanta y le preguntan acerca de los primeros cristianos a Gamaliel, ¿cierto? Le dice, ¿qué dices tú acerca de esto? Gamaliel era un hombre instruido.
yo los dejaría, dijo, no sea que estemos guerreando contra Dios, no sea que estemos guerreando contra Dios. Si esto es de Dios va a permanecer, si esto no proviene de Dios se va a diluir, se va a detener por sí solo, pero tengan cuidado, no sea que estén guerreando contra Dios, es tremendo. Nadie pudo parar lo que Jesús hizo, nadie pudo detener la manifestación, la gloria y todo lo que ellos proclamaban, ¿cierto? Sálvanos, sálvanos ahora. Está próximo a ocurrir. Estaban solamente a días de que la salvación viniera a través del sufrimiento, a través del padecimiento, a través de la muerte, de la crucifixión de nuestro Mesías, de nuestro Salvador. Vemos que quizá, aunque los religiosos quisieron detenerlo, a través de eso fue que la gloria de Dios pudo alcanzar a multitudes. Los que no eran pueblo pudieron llegar a ser pueblo. Tremendo como Jesús en esta ingreso, en esta entrada, aunque los discípulos no entendían, Jesús vino a cumplir lo que estaba escrito, ¿cierto? Tal cual, como decía Zacarías, un pollino de asno entró en un pollino de asno. Cuando entró en Jerusalén lo recibían, daban voces, gritaban, júbilo, alégrate, hija de Sión, porque tu Redentor viene con salvación. Tremendo. Hasta aquí vamos a quedar el estudio de hoy. Hasta aquí vamos a quedar y ya la próxima semana vamos a retomar, ya casi terminando. No, nos queda todavía del capítulo 12, pero vamos a ir avanzando poco a poco. Ya estamos en los últimos días, ¿cierto? Próximo a la Pascua, próximo a la muerte de Jesús. Y también vamos a seguir estudiando temas que quizás hemos ya revisado, así que vamos a ver si es que hay algo más profundo también que podamos adquirir ahí, y si no vamos a pasarlo un poco rápido para poder avanzar. Así que vamos a dejar los micrófonos abiertos para que puedan compartirse todos los últimos minutos y puedan aportar o exponer algo que le haya quedado dando vuelta o lo que quieran compartir en estos últimos minutos que nos quedan. Amén. Mayra, Dios les bendiga a cada uno. Bueno, la verdad que cada estudio que se realiza acá, que podemos compartir, son de gran bendición para nuestra vida. Uno no es muy conocedor de la profundidad que tiene la palabra, entonces la verdad es que lo que me llamaba mucho la atención y quería compartir es sobre todo el control, el dominio total de todas las cosas que el Señor tiene, que eso siempre me ha llamado mucho la atención. De hecho, lo conversaba aquí con mi esposo, de que está todo tan bien preparado cuando es de parte de Dios, nada puede fallar. Con el tema de, como explicaba mi hermano Sergio, de ese asno, de ese pollino, que él sabía dónde estaba, que lo iban a encontrar. Y claro, sus discípulos, muchas veces así tenemos que ser como ellos, pues no entendemos nada, pero hagamos caso. Y después cuando vamos viendo cómo van pasando las cosas, Dios nos va a ir respondiendo como que Él no se equivoca, que por algo Él nos está mandando a hacer ese movimiento, ese actuar. Porque muchas veces Dios nos manda a hacer cosas que no comprendemos, que no entendemos, y muchas veces no las hacemos por no saber, por no entender. Entonces, hermoso también todo lo que podíamos comprender, entender, toda la enseñanza que el Señor nos dejó en el día de hoy a través de este estudio. Amén, Maite Lisset, cierto, una bendición lo que usted compartía, la omnisciencia, el conocimiento, lo que Dios tiene preparado, poder, eso es lo rico del estudio, que cada uno puede realmente tomar lo propio, ¿cierto? Si aunque no entendemos, obedecerle, aunque no como que no captemos bien, pero debemos obedecer. Como cuando está, ¿cierto?, el paralítico en el estanque de Betesda, era Shabbat, era día de reposo, pero Jesús va y le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Dice que era día de reposo, se levantó, caminó, ¿cierto?, y empezó a cargar su lecho. Cuando lo vieron los fariseos decían, ¿por qué estás cargando tu lecho? ¿Por qué estás levantando una camilla? Es día de reposo, no puedes levantar una camilla, no puedes caminar con peso sobre tu hombro. Pero él dijo algo importante, dijo, el que me sanó
Este me dijo que me levantara, tomara el lecho y caminara. Y si me sanó, tiene la autoridad de decirme todo lo que tengo que hacer. Así que tremendo, debemos obedecer. Aunque no entendamos, debemos obedecer. ¿Alguien más que quiera compartir? Mi hermano Sergio, que el Señor le bendiga, Dios le guarde. Bueno, primeramente darle gracias por esta segunda clase en la cual me puedo conectar. Muy agradecida. De verdad que es impactante el poder estudiar y desglosar algo así paso a paso. Y ¿sabe? Me llamaba la atención que esta misma multitud que le gritó Hosana, que quizá en sus pensamientos pensaron que el Mesías restauraría quizás la nación, quizás restauraría humanamente Israel, gobernaría de una forma terrenal, política, no sé, algo así. Y esta misma gente luego le gritaría que lo crucificaran al ver igual con sus ojos, vieron los milagros, vieron los prodigios, vieron todo lo que, la humildad que él tenía, que la humildad va por encima de todo, vieron cumplirse lo que los profetas dijeron y lo que ellos mismos fueron parte, luego también serían los que gritarían que le crucificaran. Y también en eso también se cumple lo que la misma palabra del Señor, ¿cierto?, había profetizado sobre el Maestro. Así que, también me quedo con lo del pollino. Tenía siempre esa duda cómo lo había preparado, si bien lo había dejado preparado antes, pero sabemos que todo desde mucho antes ya estaba preparado. O sea, no en el antes del momento, sino que desde antes profetizado, y desde allá yo creo que ya ese pollino estaba esperando al Mesías. Así es que agradecida de esta hermosa enseñanza, mi hermano Sergio. Amén, hermanita Susi, Dios la bendiga mucho. Sí, tremendo eso de que ellos esperaban, y cuando ellos dicen sálvanos ahora, ellos esperaban que si él era el Mesías, restaurara su reino militarmente, los libertara sobre aquellos, sobre los romanos, estableciera a Israel como potencia, ¿cierto? Militarmente con fuerza. Justamente así, eso es lo que ellos creían, ¿cierto? Que el reino de Israel se iba a restaurar en ese tiempo. Pero él venía sentado sobre un pollino de asno, como un rey humilde, poniendo su vida, como dice usted, aunque a pocos días después van a gritar Barrabás, ¿cierto? Barrabás en vez de Jesús. Pero es tremendo eso de que él, como decía, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo y la vuelvo a tomar, ¿cierto? Yo mismo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Tremendo, él no lo había preparado antes, pero ya muchos años antes, ¿cierto? Desde Zacarías ya estaba preparado ese pollino para que fuera quien entrara, ¿cierto?, al Mesías a Jerusalén. No sé qué más quiere compartir algo. Bueno, añadir solamente darle gracias a Dios porque en una ocasión, en sí todos los pasos que dio Jesús fue para cumplir lo que está establecido a través de los profetas. Y él no dejó nada fuera de lo que ya está establecido por Dios. Entonces eso es como Dios preparó el camino y lo hizo. Y bien es cierto, me llama la atención también el verdadero significado de Hosana. Y sálvanos ahora. Y a lo mejor esa misma expresión o esa misma exhortación debiera ser para ahora, para estos tiempos. Yo lo decía en los servicios fúnebres que me tocaban hacer. Es urgente que la gente venga a Cristo, porque necesita ser salva. Entonces, esa expresión debiera estar siempre en nuestro Señor, sálvanos ahora, porque estamos en tiempos tan complicados que necesitamos que la salvación alcance mucho. Amén, necesitamos eso, necesitamos la salvación, necesitamos también eso, proyectar la imagen o a nuestro Mesías, hacernos entrar, proclamarlo entre las naciones, ¿cierto? Que Él sigue salvando y que Él tiene el poder
para salvarnos o restaurarnos ahora, descansar. O sea, darnos el descanso, darnos la salvación, la plenitud que necesitamos en este tiempo. Poderoso, ¿cierto? El estudio, siempre la palabra trae algo, siempre la palabra trae algo nuevo a nosotros, y pensar de que ellos cada año cantaban y decían este cántico, ¿cierto? En cada una de las fiestas solemnes. Osana, Osana, o sea, sálvanos ahora, sálvanos, Señor, sálvanos hoy, sálvanos ahora. Y al ver a su Mesías quizás no lo reconocieron, aunque muchos lo proclamaron, pero no lo reconocieron. Que podamos nosotros ver eso, aunque lo proclamemos, que también podamos verlo, que también podamos saber de qué portarlo, que podamos reconocerlo. Jesús dijo esto, igual dijo, muchos me llaman Señor y no hacen lo que yo digo. Muchos me llaman Maestro y no obedecen mi palabra. Que podamos nosotros en este tiempo obedecer, ser gente, ¿cierto? Humilde, gente que quizás quiere proclamar y cargar al Señor sobre su hombro. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Vamos a pedir a nuestra pastora Susi que nos envíe en bendición de este estudio y nos vemos desde ya el próximo lunes. Amén. Inclinamos nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, en esta hora te damos gloria y honra, Padre amado, Señor, a través de nuestro Señor Jesucristo, por este maravilloso estudio, Señor. Padre, bendecimos la vida de mi hermano Sergio, Padre eterno. Padre, síguelo usando con gracia, con sabiduría, Señor, Padre amado. Añade aún más sobre su vida, Padre eterno, Padre amado, y a nuestras vidas, Señor, Padre amado, te pedimos, Señor, Padre, que podamos, Señor, esta palabra ponerla por obra, poder, Señor, también expandirla, poder enseñarla también, Padre, y que podamos, Señor, hasta el día de hoy también, Señor, proclamar el Osana, Señor, sálvanos ahora, Padre eterno, bendito Dios. Gracias te doy, Señor, Padre amado, por cada uno de los que pudimos conectarnos, por permitirnos, Señor, vivir estos momentos, Padre, el cual nos permite, Señor, recibir de tu palabra, Señor, Padre, que podamos meditar en ella, Señor, día y noche, Padre amado, y te damos gracias, Señor, por toda tu maravilla, Padre amado, porque nos permite, Señor, vivir estos momentos. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Amén, Dios les bendiga mucho, Dios les bendiga Dios les mucho. bendiga. Dios te bendiga, Maita Sandra, Dios la bendiga mucho, Dios la bendiga mucho, Dios la bendiga mucho a todas, Bendiciones Dios a la bendiga todos. mucho, Dios la bendiga mucho. Maita Alicia, Dios la bendiga, hermano Andrés, Dios la bendiga mucho. Chau, chau, chau.